Maribel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Rosy. Feliz de estar contigo. Igualmente, siempre es un placer hablar contigo. Y bueno, qué día el que nos une hoy para hablar un poquito por aquí. Cuéntame cómo lo ha pasado hoy. He escuchado tu bachatica desde temprano. Bueno, sí, yo me he pasado el día oyendo bachatas en mi cabeza. Ok, Ahora mismo estaba pensando en la primera bachata que grabó Eladio, que se llama Por ti. Por ti, yo daría la vida. Por ti, yo vivo sufriendo. Y oh así vaya. va pasando. Tengo una especie de bellonera en la cabeza hoy. Ok, sociales hoy que estuvieron bastante activas, lo cual Sí. me gusta mucho. Este efeméride porque es como bien espontáneo. La bachata tiene esa peculiaridad. Pero bueno, Maribel, yo quería hablar de la bachata contigo, pero también hablar un poquito de tu libro, mi siempre. Ay, Cuéntame, ay, primero ay. el título desde ya es fantástico. ¿Eso fue una idea tuya? Bueno, cuando Calderón, que fue quien me solicitó que hiciera su biografía, oye, cuando él me pidió que quería saludarme, que quería hablar conmigo, en ese momento yo trabajaba en Efemérides Patrias y yo lo cité, le dije, por supuesto, venga. Y cuando él viene y me dice, mira, yo quiero que tú escribas mi biografía. A mí el corazón se me fue al suelo. O sea, en ese momento me sentí abrumada. Digo yo, pero ¿cómo yo? Yo tendré la capacidad de hacer eso. Fue como muy revolucionario para mí, pero a ese miedo, a ese temor, le ganó mi gran admiración y mi gran cariño por Calderón, porque, y ese respeto que él se ha ganado en mí, en mi vida, en mi corazón, así como se la ha ganado en la sociedad. Pero lo que él me trajo, el material que él me trajo, porque él de alguna manera sistematizó lo que había sido su carrera, el primer día que grabó, etcétera, y me hizo como una especie de narrativa breve con muchas letras de sus canciones, de las canciones que había grabado. O Entonces sea, yo Maribel, tomé, pregunta, o sea, él tenía guardado ya, o sea, apuntes de su carrera o todo fue oral. Él se sentó contigo y no, habló o ya no, él no, tenía no, no, material. no, no, él tenía ese material. Un pequeño librito que me lo llevó, inclusive lo tengo en mi casa como parte de la historia, un pequeño librito, inclusive hasta con todo, o sea, estaba diagramado, estaba, Oh, wow. o sea, y tenía nombre, se titulaba Lo que no se ha dicho de la bachata. Wow, ok. Entonces, de alguna manera, yo pasé a lo general de la bachata a lo particular. Entonces, ese Mm, material me sirvió a mí de referencia para empezar a trabajar. Yo lo cogí como todo periodista que se respeta y me lo leí y hice una serie de anotaciones de personas con las que quería hablar, a las que quería entrevistar y lo cogí precisamente como eso, como un punto de partida. ok. Y dentro de ese punto de partida, incluyó, por ejemplo, él mencionaba a, a Víctor, que fue el que lo convocó a la primera presentación de la bachata en el Teatro Nacional, que fue precisamente en Premio Soberano, y él, Vitico y Zacarías Ferreira fueron los primeros que actuaron nacional cantando bachata. Ok, Maribel, ¿y de qué año estamos hablando cuando Calderón se te acerca y el tiempo que te tomó el proceso? Bueno, yo te voy a decir algo. Eso fue en el 2012 y este libro lo presentamos en el 2020. Con lo cual te quiero decir que ese fue un proceso de esos 7 años. Ok, 7 años. entiendo. ¿Y En el ese, título? ¿El título fue una idea entonces, tuya o era?
de- dentro del proceso de la investigación, yo me encontré con un artículo que había escrito en el periódico El Siglo, Víctor, titulado El primer bachatero del mundo. Entonces, Wow. cuando yo me encontré con ese título maravilloso, me volví loca, digo, pero este es. Claro, era un artículo donde Víctor hablaba de Calderón, porque Víctor sentía pasión, devoción y lo mismo que yo, respeto y amor por Calderón. Entonces, Víctor, o sea, yo tengo muchas entrevistas. Yo quise ir confirmando todas las informaciones que me había dado Calderón. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, lo fui conversando con los distintos actores que iba mencionando dentro del proceso. Y Víctor fue una de las personas con las que más hablé. Por ejemplo, con Johnny Ventura yo tuve una entrevista Perdón. porque Calderón acompañó a Johnny. Johnny acompañó a Calderón en la grabación de uno de sus discos en esa época. Entonces, bueno, tuve una entrevista con Johnny. Tuve una entrevista, por ejemplo, con Anthony Ríos, también, que también le sentía ese mismo amor y esa misma devoción por Calderón, y que también había grabado canciones de Calderón, como Víctor. Fíjate que fue Calderón el único bachatero que él puso en ese disco maravilloso de Víctor y sus amigos cantando bachata, donde pone a Calderón a cantar con él. Hay unas preguntas que metodológicamente a mí siempre me ha llamado la atención de tu libro, Maribel. O sea, Ujú. la técnica, entonces, si es una obra coescrita, es algo novedoso en el país. Y sobre todo, hablábamos fuera de línea, de que en la música popular es muy difícil que un músico guarde su memorabilia. Y por lo que tú Exactamente. me estabas Entonces, dando, Calderón tenía... o sea, Calderón me entregó no solo ese pequeño libro de lo que no se ha dicho de la bachata, sino que además me entregó recortes de periódicos, me entregó su contrato, el primer contrato con Cubaney. O sea, él tenía todas sus cosas bien organizadas. Entonces, cuando tú estás conversando, cuando tú estás tratando con una persona con ese nivel de disciplina, de organización, que estructuró desde, o sea, tenía todo estructurado desde su primera grabación, desde su primer esto, de su primer aquello, su primer viaje a tal sitio, su primera conversación su primer viaje a Puerto Wow. Rico. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo utilizo una estructura de material de tanta calidad y simplemente lo tomo para yo usarlo y hacer una investigación donde yo lo firmo como si eso fuera mío? Entonces, yo lo que decidí fue hacer mi trabajo. Yo hice un trabajo de investigación periodística, de inmersión total en la vida de Calderón. Después de esa oportunidad, de eso que él me entregó, yo tuve con él 20, 25, 30 conversaciones. Él venía a mi casa a conversar. Yo me iba de fin de semana y me quedaba en su casa, donde él inclusive hasta cocinaba. Y, o sea, fue como una inmersión en su vida. Tú sabes, ayer tiene su bellonera y en las cajas que él tenía, yo iba buscando más cosas que necesitaba, las fotos, todo, o sea, tiene todos sus premios organizados. Entonces, tú sabes, entonces yo lo que hice fue también como para armar la estructura, porque en este libro yo tuve una doble función. Porque, ¿qué pasa? Yo soy editora, o sea, yo hago libros y me gusta hacer libros y hago libros de otros. Entonces yo hice este libro como si no fuera mío, en el sentido de que tuve una idea editorial a partir de lo cual las voces, tanto de la investigación como del artista, tenían de alguna manera, un diálogo. Y yo Hola,